Hermanos, hermanas, bienvenidos al podcast de Crece Sin Límite. Hoy un episodio que vais a recordar seguramente, porque cualquier persona que esté haciendo lanzamientos a día de hoy, Black Fridays, campañas flash o que tiene un infoproducto, vamos a entrar en materia en cómo se tiene que operar en las campañas de tráfico. Va a ser un podcast súper profundo desde la experiencia de que hemos invertido más de no sé cuántos millones de presupuestos en lanzamientos más grandes de 200.000 euros de inversión. Entonces, para ello traigo un súper invitado que es Alex Góngora, Media Buyer Senior en Crece Sin Límite, la persona que lleva más tiempo en el equipo. Sí, el veterano de aquí. El veterano de Crece, y le dije, hostia, tenemos un reto de hacer el mejor contenido que salga gratuito esta semana en tráfico de lanzamientos, y me atrevo a decir que seguramente será el contenido que salga este año en 2026 de tráfico para lanzamientos que más valor aporte al mercado. ¿Vamos con el reto? Vamos a ello. Pues venga, antes de nada, entender que hoy vamos a hablar de tráfico, no vamos a hablar ni cómo diseñamos creatividades, ni cómo plantear la promesa irresistible. Todo eso lo tenemos que tener trabajados. Pero antes de meternos en la parte de tráfico, que es muy importante, sí que le metemos una fase cero a cualquier proyecto y vamos a tocar varios puntos donde cómo trabajar a nivel creativos, qué formatos, en landings, cómo vamos a hacer el setup de medición. Entonces, ¿te parece si empezamos con la parte creativa, Alex? ¿Cómo nos gusta trabajar toda la parte de creativos? ¿Qué formatos estamos trabajando en la actualidad y recomiendas que trabaje la gente? Aquí a nosotros nos gusta trabajar sobre todo dos. Sí que es verdad que últimamente, ¿no?, las tendencias es de que el carrusel ha vuelto. Era algo que estaba hacía unos años, se medio estancó, no acaba de funcionar muy bien y ahora ha vuelto, ¿no? Pero para nosotros, como los dos ideales, y vamos a sumar el carrusel, son por un lado las imágenes y por el otro lado los vídeos, ¿vale? También añadimos el carrusel a partir de ahora, que últimamente está funcionando muy bien. Entonces, a nivel de campañas, para nosotros el principio de todo es separar, por un lado, cómo funcionan las imágenes y por el otro lado, cómo funcionan los vídeos. Luego entraremos en más profundidad en cada uno de los formatos, pero sí que es una cosa que hemos visto en los últimos meses en agencia, ¿no? Y luego entraremos en imágenes, vídeos, que funciona mejor, pero sí que a veces estamos conectados, ¿no?, con eso que está pasando, y en el orgánico lo vimos hace tiempo, que empezó a volver el formato carrusel, y ahora ya hay muchos lanzamientos que al menos en etapa de entrada lo metemos, ¿no? Yo creo que una premisa que tenemos que ya veréis que mucho en el podcast, que es como hay mucha parte de testear, ¿no? Que sabemos, por ejemplo, nosotros, nuestra experiencia es que el vídeo en el 95% de los lanzamientos es nuestro formato ganador. Eso no quita que vayamos a todos los lanzamientos también con creatividades, ¿no? Lo mismo con landings. ¿Qué necesitamos tener presente a la hora de landings? ¿Una landing, 3, 5? ¿Cómo te gusta trabajar? A ver, aquí depende del proyecto y de lo que vaya a invertir, ¿vale? A mí personalmente me gusta con una landing, porque al final luego entraremos en más detalle de cómo hacemos el seguimiento diario, ¿no?, con nuestros clientes, pero a mí personalmente me gusta con una landing. Sí que entiendo, ¿no?, por ejemplo, que hay proyectos que son muy grandes o hay proyectos donde queremos tocar varios avatares. Entonces sí que aquí creo que es interesante el poder, si tenemos un avatar, ¿no?, muy localizado donde el punto de dolor es X, pues tener una landing donde el macheo también sea ese punto de dolor X. Tenemos muy detectado que tenemos muy buenos CTRs y muy buen ratio de conversión, ¿no? Depende. Para mí casi todos los proyectos me gusta trabajar con una landing. Sí que es verdad que si hay algunos otros, pues poder hacer un test A/B los primeros días nos va a permitir, ¿no?, saber qué está convirtiendo mejor, sobre todo a nivel de promesa. Yo creo que incluso hay un mantra, ¿no?, dentro del mundo de los lanzamientos donde no testea, investiga, no 50 landings, y está muy bien, pero yo creo que la premisa es como, ¿cuánto dinero te vas a gastar? Exacto. Claro, si te vas a gastar 100.000 euros, oye, está muy bien que plantees varias promesas, una conectadas con los que están más lejos de convertir, otros son los que estén en la fase intermedia y otros con los que estén a punto de convertir. Pero primeros lanzamientos de 5, 10.000 euros de inversión, 15.000 euros de inversión, o sea, no te obsesiones con hacer 7 landings, trabaja una landing con una promesa muy bien aterrizada según tu avatar y ya tendrás tiempo, ¿no? Que creo que a veces, y lo vemos en muchos proyectos que llevan nuevos, ¿no?, que vienen con un prisma de no, tenemos que hacer 7 landings. No te toca. O sea, te toca hacer muy bien muy poquitas cosas, ¿no? Eso. Y luego, en proyectos muy grandes, que luego seguramente entraremos en profundidad, ahí toca hacer muchas cosas y muy bien todas, pero que si tienes un proyecto pequeño, o sea, un lanzamiento es un momento de mucho estrés, mucho volumen de trabajo, mucha inversión concentrada en muy poquitos días. Cuanto más cosas quieras hacer, más variables tendrás que controlar. Exactamente. Entonces, o tienes un equipo profundo dentro y un equipo con el que trabajas potente, o no sabrán ni por dónde te cae, ni por dónde te llueve, ¿no? Entonces, yo me quedaría aquí con
en qué punto está tu proyecto, ¿no? Oye, que tienes presupuesto y vas a invertir, trabaja con landings, valida promesas según los avatares. Que tienes poquito presupuesto y estás arrancando, no te vuelvas loco, haz las cosas simples súper bien. Y luego, otra parte muy importante, y te diría que no es de los últimos aprendizajes, pero que sí que le estamos dando últimamente más importancia, ¿no?, a ese setup de medición, ¿no? Y para que entienda la audiencia, cuando hablo de setup de medición, es evidente que tenemos que medir el registro completado y todo eso, ¿no? Pero aquí sí que añadimos una cosa que estamos empezando a trabajar con algunos proyectos, siempre y cuando el proyecto tenga la posibilidad de hacerlo. Que vuelvo a decir lo mismo. No todos los proyectos tienen capacidad con su equipo interno de hacerlo. Entonces, ¿cómo estamos trabajando si dijéramos nuestra carta a los Reyes Magos a día de hoy de medición, de ese setup de implementación? Que es cómo nos gusta trabajar últimamente siempre que podemos. Bueno, lo que estamos viendo, ¿no?, como también algo novedad, ¿no?, de los últimos meses es sobre todo más centrado a los proyectos grandes, pero bueno, tampoco creo que tenga algo que ver en, oye, si eres un proyecto pequeño, no lo hagas. Es el tema de cualificar a esa persona o a ese lead que llega, ¿no? Entonces, le hacemos unas pequeñas preguntas, puede ser 2 preguntas o pueden ser 3 o 4, y entonces a nosotros lo que nos permite es cualificar a ese lead. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos, a nivel de campañas, hacemos 2 landings separadas, ¿no? Donde una landing mandamos a lo mejor a ese lead menos cualificado y otra landing donde mandamos a ese lead más cualificado, ¿no? Entonces, a nivel de campañas seguramente al principio no tenga sentido, ¿no?, pero planteamos unas campañas a volumen al principio donde vamos a ese lead menos cualificado, pero nos hacemos la otra conversión, ¿no? Por ejemplo, lead, hacemos la conversión de lead a ese usuario menos cualificado y el registro completado a ese lead más cualificado, ¿no? Y entonces, primero, a nosotros nos ayuda mucho a saber, oye, en qué punto estamos, y luego también le da mucha visibilidad y tranquilidad, ¿no?, al cliente de decir, oye, es que hemos captado 100 leads durante el día de ayer y 50 están en un sitio y 50 en el otro. Oye, tenemos un problema de que están entrando leads que a lo mejor luego para venderles va a ser más complicado, ¿no? Yo creo que cuando ya tenemos un poco de rodaje, creo que podemos tener las dos en paralelo, ¿no? Y decirle a la plataforma, oye, ahora que ya has aprendido, hacemos una campaña y búscame a esos leads que más me interesan. Justo, yo creo que es un cambio de paradigma que tampoco es tan complejo, ¿no? Sí que yo recuerdo igual hace 2-3 años, ¿no?, donde había clientes que sí que hacían testeos de avatar, pero ya eran por detrás, ¿no? Y sabían, bueno, de avatar del lead y lo cualificaban internamente ya en el email, ¿no? Y estaba muy bien, pero eso no traspasaba la información a Meta, ¿no? Y vimos, vale, si dentro del formulario de registro meto 2-3 preguntas, que es como, me invento, ya tengo un proyecto en marcha, ya he ganado dinero de esto o me quiero dedicar a esto, y según lo que respondan los mando cada uno a una página de gracias distintas, luego me permite optimizar incluso a los distintos tipos de perfiles y momento de cualificación. Es una cosa que, por ejemplo, en proyectos grandes con volumen, te puede cambiar la foto. Por supuesto. Aparte de que, claro, a más volumen, más inversión, ayuda a la plataforma mucho más rápido y también nos ayuda a nosotros a ver una visibilidad clara, ¿no? Y lo conecto mucho en que hoy no será el día. Lo apuntamos si podemos trabajarlo otro día, ¿no? El cómo trabajamos el tráfico para VSLs, ¿no? Que es una cosa que en VSL sí que ya está mucho más instaurada, ¿no? Es decir, en lugar de optimizar al lead para ver la VSL, es como optimizo al agendamiento de llamada, sí, ¿no? Y entreno a la plataforma, es como, no me consigas leads, me dan igual los leads, consígueme agendamientos de llamada. Como abro paréntesis, aquí lo que hemos visto cuando trabajamos así, que a veces el coste por lead te sube, pero el coste por llamada te disminuye. ¿Por qué? Porque estás optimizando a la llamada final, ¿no? Seguramente lo guardamos para otro día hablar de tráficos VSL, que es otro mundo, ¿eh? Es curioso, como dentro del mismo nicho, pero se opera totalmente distinto, sí, porque al final entendemos que lanzamiento es jugarte todo en muy, muy, muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que operar muy finos y ahí está la clave. Y ya por último, y cerrando el bloque y empezamos a la fase de captación, cómo testeamos, es como, creo que hay una parte súper importante, es como pixel y preparar las cuentas. ¿Qué quiero decir? Para explicar a la audiencia. Claro, en según qué nichos de mercado, y en muchos, hay nichos de mercado que son complejos para Google y Meta. Entonces, podemos tener inhabilitaciones, problemas de cuentas publicitarias. Entonces, ¿cómo preparamos el píxel o la estructura mínima que a ti te gusta para los proyectos grandes ir cubiertos? Sí, claramente. O sea, sobre todo estamos detectando más en... Yo recuerdo, ¿no?, cuando empecé, que hará 4 años y medio aproximadamente, ¿no?, con los lanzamientos, etcétera, que Facebook era un poco como el que más problemas daba, y ahora justamente es como al revés. Facebook es como, dame todo y háblame de todo, que, no sé, incluso he llegado a ver anuncios de apuestas deportivas y cosas de estas que era impensable hace años.
Y en cambio en Google está pasando todo lo contrario, ¿no? Que nos pasamos un poquito de la raya a nivel de hablar de rentabilidades o hablar de ciertos temas que no le gustan y estamos teniendo problemas. Entonces nosotros ahí para cubrirnos, súper importante, sobre todo en lanzamientos, ¿no? O en proyectos donde ya puedes ver que podemos tener problemas, en una fase evergreen poder tener 2, 3 cuentas en paralelo, porque si nos rechazan una, al menos tener otra, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos meses con un lanzamiento de inversión inmobiliaria, era curioso porque en la cuenta 1, podríamos decir, no nos dejaban trabajar con el 100% de los anuncios y en la cuenta 2 con el 75%, ¿no? Pero dices, bueno, al menos puedes hacer un lanzamiento con el 25% de los anuncios. Entonces, es vital el poder trabajar 2, 3 cuentas tanto para Meta como para Google. Y tanto en Meta, ¿no? Que la estructura de Meta normalmente es un poco más compleja, como tener varios business managers y cada business manager con varias cuentas publicitarias, Exacto. ¿no? Compartiendo píxeles y activos siempre, pero o sea, es básico y eso sí que es una cosa que hemos visto. No vamos a hablar de lo obvio para proyectos grandes, que es Google y Meta en el 95% de los casos. O sea, puede haber un caso muy concreto que no trabaje en los dos canales, pero es súper importante, sobre todo por ir cubiertos, porque al final nosotros hemos vivido lanzamientos muy grandes de tener planteados 100.000 euros de inversión, pongamos 50-50 y que en semana 2 de lanzamiento se nos caiga un canal por completo. Exacto. Entonces, si todo tu lanzamiento te lo ibas a jugar a una plataforma y esa plataforma se te cae, ojo, si no tienes hecho un backup de plataforma y ojo, si no tienes otro canal, porque es que se te va el negocio. Estás fuera. Sí, estás fuera. Se te jode el lanzamiento, que son muchos meses de trabajo y de mucha facturación de tu negocio, ¿no? Entonces, antes de empezar también, súper importante. Y ya por último, es como tiempos de captación, ¿vale? Que creo que antes de empezar es como con cuántos días deberíamos empezar o deberían empezar las personas que están en el otro lado viendo el podcast captando para su lanzamiento. A ver, aquí, sobre todo para mí, hay 2 cosas súper importantes. Una, el presupuesto. A mayor presupuesto, seguramente podremos decir, entre comillas, más complicaciones, porque al final un lanzamiento un día puede ir bien, el otro mal, el otro regular y normalmente es difícil tener 15 o 20 días de captación donde todo vaya como la seda. Según el presupuesto, ¿no? Para mí, un lanzamiento de a partir de 30 a 40.000 euros, mínimo 15 días. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que si tenemos problemas al principio, a nivel de anuncios con CTRs bajos, landings con ratios de conversión bajos, lo que sea, ¿no? Nos permite tener un juego de decir, bueno, tengo 10 días para poder salvar el lanzamiento, ¿no? Claro, si vas con 7, 8 días, es que no te das cuenta y ya estás el día del webinar, del directo, de lo que sea, ¿no? Total. Entonces, para mí, mínimo entre 15 y 3 semanas. Empezamos de una manera floja, ¿no? Podríamos decir a nivel de inversión los primeros 3 o 4 días viendo, ¿no? cómo va y luego ya pues empezamos, ¿no? Pero sobre todo es para cubrirnos las espaldas de decir, oye, es que esto no está funcionando porque necesitamos que el autor o la persona se grabe para darle un poco la vuelta, ¿no? Y creo que has dado con una clave que nosotros cuando enfocamos lanzamientos con todos nuestros clientes, siempre nos ponemos en el peor escenario, ¿no? Sí. No, es que 15 días para captar es lo ideal o 10 días porque tal, ya. Eso es perfecto si desde que tú arrancas tienes los ratios de conversión de puta madre, el CTR de puta madre, pero lo que vemos en cualquier lanzamiento o en la mayoría de lanzamientos, que el lanzamiento es muy vivo. O sea, tú tienes que ir muy preparado, pero que lo tienes que tener todo tan ensayado que luego te permite improvisar. Entonces, ¿qué pasa si tú arrancas con 10 días? Lo que dices, hasta ver datos, igual pasan 2-3 días si quieres sacar conclusiones. Ya te quedan 7 días. Ves que el CTR lo tienes reventado y que el ratio de conversión de landing se te cae. Vale, coordinas equipo tal, venga, son rapidísimos. Bueno, en 2 días te han solucionado todo. Te quedan 5 días para gastarte 35, 50, 60.000 euros, con lo cual es como, somos muy conservadores, ¿no? Siempre decimos, y hablamos de eso, de lanzamientos de 30, 40, mínimo. Oye, que tengo un lanzamiento de 6.000 euros, con 10 días exacto, y podría salir en 7 días, porque el tiempo de reacción es todo mucho más rápido, ¿no? Entonces, y ya por último, y creo que es una cosa que también lo implementamos hace tiempo, y cuando lo implementamos también nos dio mucha visión, ¿no? También nosotros tenemos que decir que en la mayoría de lanzamientos que trabajamos llevamos mucho tiempo ayudando, ¿no? Incluso proyectos que hemos hecho primeros lanzamientos por 7.000 euros y 3 años después o 4 años después estamos lanzando con 150.000 euros, ¿no? Entonces, hay un tema que para nosotros es básico y no vamos a entrar en detalle hoy, pero es como
la importancia del panel de control, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en lanzamientos al día necesitamos las principales métricas. Y ya no me meto solo en coste por lead, cuánta gente me está llenando los grupos de WhatsApp, etc., sino cuál es el CPM que estoy teniendo en plataforma, cuál es el CTR, ratio de conversión. ¿Por qué? Porque arrancamos un lanzamiento y tenemos muchas variables. Y si el CPL no te cuadra, oye, me iré a ver qué está pasando en el ratio de conversión. Ah, no, es que el ratio de conversión está bien. Hostia, el CTR. Y si está todo bien, es el CPM. Y una cosa que creo que nos cambió la foto, porque esto siempre lo habíamos tenido, es como en ese mismo Excel de control tener todo el histórico de anteriores lanzamientos, ¿no? Porque arrancabas el primer día y te ibas a ver, ¿cómo arrancamos el lanzamiento hace 6 meses? Hostia, fíjate que el CPM lo tenía en 20 euros y ahora lo tengo en 40. ¿Cómo no voy a tener el coste por lead al doble, ¿no? Entonces, siempre es súper importante, ¿no? Y como consejo es como, cuando arranques hoy, mira tus métricas de anteriores lanzamientos. Correcto. ¿Dónde estaba tu CPM? ¿Dónde estaba tu CTR? ¿Dónde estaba tu ratio de conversión? Porque ahí también te permitirá operar mucho más rápido, ¿no? Y nosotros ya, como sabemos la exigencia de los lanzamientos, tenemos todo preparado para ir a ver muy rápido, ¿no? Para no tener que recuperar esos Excel de control de todo el histórico, incluso por estacionalidad, porque no es lo mismo si estoy lanzando en septiembre, el anterior es de mayo, oye, voy a ver el anterior de septiembre qué pasó, ¿no? Entonces, esa parte de ver muy rápido en un pantallazo cómo voy comparándome a nivel de costes publicitarios versus el anterior lanzamiento. Y aquí, por añadir algo, es algo súper útil para nosotros porque a nivel de pues, justificar y para saber, ¿no? realmente qué está pasando, pues es que es una brújula, ¿no? Y poder ver qué pasó en anteriores lanzamientos o qué está pasando ahora para detectar dónde estamos fallando, y también para nuestros clientes, ¿no? Porque hay muchos clientes que a lo mejor pues, no tienen equipo o es la persona, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana pues, se queda sin el equipo y está la persona o el autor del propio lanzamiento, y tener ese panel es súper claro, ¿no? Porque a lo mejor esa persona no sabe, no quiere o lo que sea, ¿no? Entrar dentro de la plataforma. Y de una manera muy visual, pues puede ir a ese Excel de control y decir, vale, el CPL está en tanto y estoy mejor o peor que ayer, ¿no? Me quedo tranquilo, ¿no? Incluso, obviamente, diferenciar por canal, Exacto. por tipo de tráfico frío o templado. Ahí no nos vamos a meter. Pues entramos en la fase de la captación. Sí que antes decir que lo damos por supuesto, y es una cosa que igual no trabajamos en todos, pero sí en los proyectos más grandes. Es como, parece obvio, nosotros como tenemos mucha parte de la agencia, tenemos otros departamentos que son más del mundo tradicional, ¿no? Más corporate, más e-commerce, más lead gen. Ahí las campañas de protección de marca son un clásico. Entonces, aquí una cosa que siempre les decimos a los autores cuando lanzan, ten tu campaña de protección de marca, porque buscarán perico de los palotes, llegarán a tu página SEO que igual te está indexando en primera posición el lead magnet o cualquier tontería que tengas por ahí o cualquier blog. Versus si tú estás lanzando y quieres que todo el mundo se entere que está el lanzamiento, oye, el que te esté buscando por marca, mándalo a la página de registro. Entonces, simplemente a la hora de cubrirte la marca, ¿no? Es un tip que parece una tontería, pero está bien porque es como ordenas, indicas a la gente que ya te está buscando qué es lo que toca ahora en tu negocio. Y es como, ahora en tu negocio toca mirar aquí que estoy de lanzamiento. Luego, cuando tengamos el momento de ventas, esa campaña de marca la redirigirás a ventas, ¿no? Para que se entere todo el mundo que te busque. Es como, hey, tengo carrito abierto. Nada, inciso y venga, empezamos a la chicha del podcast, que es lo que la gente está esperando, que es como, venga, fase de captación. Antes de seguir con el podcast, una pausa rápida. Si tienes un negocio y estás haciendo publicidad y no estás consiguiendo los resultados que te gustaría, seguramente el problema no está en la plataforma publicitaria, sino está en tus anuncios. Seguramente estás trabajando sin un sistema claro y un equipo que te permita escalar. Alguien que gestiona las operaciones en plataforma, pero que a la vez también es capaz de producirte las piezas publicitarias para hacer tus campañas. En Crece Sin Límite somos una agencia de publicidad que ayudamos a más de 50 marcas a escalar su negocio mediante la publicidad, implementando un equipo de más de 10 personas al servicio de tu negocio. Si quieres que revisemos tu caso concreto, rellena el formulario que tienes en el primer comentario fijado y analizaremos tu negocio y veremos si te podemos ayudar. Seguimos con el podcast. Yo diría que a día de hoy hablar de fase de captación sin hablar de testing es nada. Entonces, ¿cómo estructuramos? Empezamos en Meta y luego pasamos a Google, ¿te parece? Venga, vale, Venga. sí. ¿Cómo estructuramos la fase de testeo dentro de Meta? Aquí nosotros siempre lo trabajamos a nivel de abo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque así tenemos el control, ¿vale? Y también somos justos con los propios creativos, ¿no? Que nos ha pasado abo, para que entienda el cliente, presupuesto a nivel de conjunto de anuncio. Eso es, ¿vale? Son como unas pequeñas campañitas dentro de una campaña donde nosotros le podemos decir, gástate X dinero. ¿Qué conseguimos con esto?
que en aproximadamente 72 horas podamos arrojar luz a nuestro cliente y a nosotros de decir, mira, es que de los 10 anuncios, 15 o 5 que me has pasado, este y este es lo que mejor funcionan. A nivel de audiencias, las mismas, ¿vale? Es decir, trabajamos normalmente esta parte con broads, audiencias amplias, y la única diferencia es el ángulo. Separamos, ponemos un presupuesto a cada uno de ellos y la idea principal es, en 72 horas, poder saber qué anuncios están funcionando. Entramos un poquito en profundidad, ¿vale? ¿Cómo distribuyes estos conjuntos de anuncios? ¿Hablas de ángulo? ¿Quiere decir que cada grupo de anuncio va con un ángulo concreto? Correcto, sí. Entiendo que entonces nos pueden salir, no sé, si tenemos en lanzamientos grandes 15 Correcto, grupos distintos. Eso es. O sea, nosotros con el cliente, ¿no? Definimos y decimos, vale, vamos a encontrar 15, 10, 20, los que toquen, ¿no? De ángulos, y estructuramos las campañas en ángulo 1, hablamos sobre X punto de dolor, sobre X tema, pues 50, 100 o el presupuesto que toque. Ahora entraremos a ello. Ese anuncio, ¿vale? Y lo mismo con el ángulo 2, 3. Depende del lanzamiento, es lo que dices. Presupuestos o lanzamientos donde el proyecto es muy grande, pues a lo mejor podemos encontrarnos una campaña con 20 grupos. Y das con una cosa en qué determina, ¿no? Porque hay mucha gente, ¿cuántos anuncios tengo que hacer? Dependerá del presupuesto, ¿no? Porque correcto. Si tú vas con un presupuesto muy bajo, es que no podrás testear. Entonces, Exacto. Es mejor que testes 4 ángulos y si ves que ninguno te tira, créate 2 más, que vayas con 15 ángulos y si vas con 5.000, 6.000 euros, es que no podrás testear absolutamente nada con ese presupuesto, ¿no? Entonces, según el presupuesto, tendré que tener una batería de más ángulos. Cada ángulo equivale a un anuncio distinto o menos. Vale. Me gusta. Entonces, vale, ¿qué presupuesto? ¿No? Y una de las preguntas que todo el mundo se debería hacer es como, ¿qué presupuesto le tengo que definir a cada conjunto de anuncios para validar si el testing es bueno o no? Claro, al final hay que tener muy presente que vamos un poco a ciegas, por lo que vamos a testear cosas que seguramente algunas funcionarán y otras no funcionarán, por lo que si tenemos 100.000 euros no le metamos 50.000 a esta parte de testeo, ¿no? Más allá de eso, si sabemos el CPL, para mí lo mínimo es un por 3 o un por 4. Vale, entonces quiere decir que si yo tengo al día, entiendo, ¿eh? Al día, sí. Entonces, si yo tengo un CPL de 10 euros, tú mínimo me recomiendas que entre 30 y 40 euros diarios a cada grupo de anuncio. Para poder decirle a la plataforma, oye, mínimo tendrías que ser capaz de hacer 3-4 conversiones para que yo en 72 horas pueda medio ver y decir, vale, este funciona, este no funciona. Si le ponemos 10, es que es como si mañana me pones a correr una maratón. Claro. Y esto es súper importante también porque a veces hay que encontrar ese equilibrio entre ser conservador, como tú dices, no gastarme 50.000 euros en la fase de testeo, pero no ser una ratita y gastarme 10 euros para testear y decir, joder, pues si tienes tu CPL esperado es de 15 euros, es que con 10 euros en 3 días te habrás gastado 30, si el anuncio te va según lo esperado, tendrás 2 conversiones. Es imposible optimizar con eso, ¿no? Incluso, igual en proyectos grandes puede ser un poco más agresivo y en proyectos, aquí sobre todo nosotros diferenciamos mucho entre proyectos que llevamos mucho tiempo lanzando, donde nos sentimos más libres de ser más agresivos, porque ya conocemos más o menos cómo va a estar. Igual, aunque le tenga que dar un por 3, 4, pues igual le meto un 5, 6, ¿no? Y voy con 60, 70 euros al día, porque también saco más datos más reales, ¿no? Le damos un por 3, 4 de presupuesto diario y a los 3 días tomamos decisiones, ¿no? Exacto. Si ocurre lo normal, ¿vale? ¿Qué es lo normal? Lo normal es que de ahí encontremos 3, 4, seguramente, que tengan un CPL que nos guste. Luego habrán algunos, ¿no? Como un verde, amarillo y rojo, ¿no? El rojo no hace falta a lo mejor en 72 horas, quiero decir, en 24 horas, si ya le hemos metido un por 4, se ha gastado 50 euros, no nos ha traído nada, pues desgraciadamente ese anuncio ya lo pausamos. Si está en amarillo, mínimo le daría unos 3 días a ver si el algoritmo y el anuncio en general pues son capaces de remontar, porque muchas veces nos llevamos la sorpresa. Y luego hay algunos que directamente ya empiezan muy bien, ¿no? Como un tiro en las primeras horas. Aquí lo importante es que esta estructura se va a quedar durante todo el lanzamiento. Es decir, ya no se pausa. Si de los 15 quedan 5, da igual, pero los vamos escalando esos anuncios, ¿no? Se quedan ahí. Entonces, una vez pasamos estos 3 días, podríamos decir,
Lo que hacemos nosotros es una campaña. Lo aguantamos la fase de escalado, vale. Nos metemos en testeo y ahora entramos a YouTube y luego aguantamos la fase de escalado. Pero una cosa súper importante y me gusta mucho que lo hayas remarcado porque para nosotros tiene mucho sentido, ¿no? Y es lógico el decir, y estas campañas, que además se llaman campañas de test, tú terminas el lanzamiento, igual has empezado con 50, 60 euros al día cada grupo, igual cada grupo termina en 200, 300, 500, 800 euros. Que muchas veces es como, no, lo testeo, ya sé lo que me funciona, y yo recuerdo en clases de máster, ¿no? Que gente me pregunta, vale, pero ya tengo el testeo, ahora me lo pauso y me lo monto. No, si al final en un lanzamiento la obsesión que tenemos que tener es como, ten caminos para echar billetes y poder gastar. Con lo cual, si te quedan 5 grupos de testeo, perfecto, son 5 campañas o 5 grupos, mejor dicho, donde le podrás echar dinero cuando te toque escalar como un loco, que ese es el reto del lanzamiento, ¿no? Entonces, nunca te los pauses, sigue escalando y luego veremos qué hacemos con esos anuncios ganadores. Venga, vamos a YouTube porque, claro, YouTube, que es el ecosistema Google, tiene una casuística que no tiene Meta. YouTube, el presupuesto es a nivel de campaña, con lo cual no puedo forzar que se gaste el presupuesto. ¿Cómo trabajamos en YouTube la fase de testeo? La diferencia, como dices, aquí lo único, en lugar de tener 15 o 20 grupos, pues tenemos 15 o 20 campañas. Cada campaña intentamos paquetizar. Si, por ejemplo, hay 2 anuncios del ángulo, pues entonces hacemos un paquetizamos, ¿no? Y ponemos paquete 1, ángulo X, ¿no? Y entonces hacemos una campaña con esos 3 o 4 anuncios. Si no, lo que hacemos es, pues esos 15 ángulos, 10 o los que toquen, pues hacemos una campaña para ángulo. Al final, el testeo lo que nos va a ayudar es a dar visibilidad a nosotros, al cliente, y saber lo que realmente está funcionando. Entonces, en la parte de YouTube, la única manera que hay es esta, campaña, anuncios. ¿Cómo lo trabajamos? Igual que en la parte de Meta, mismas audiencias. Broad, lookalike. Luego ya lo veremos, ¿no? O sea, pero en este misma caso, audiencia. Misma audiencia. Es como todo el mundo, ¿no? Igualdad de condiciones. Justos. Exactamente, igualdad de condiciones. Que la única variable sea el anuncio. Y lo mismo, esas campañas, pues no se pausan. Todas las campañas que te están funcionando en el testeo ya se van a mantener durante toda la captación. Yo aquí sí que me gustaría cuántos días Google, porque cualquier persona que haya operado en Google, y hablamos de YouTube ahora, es un canal y esto sí que vamos a hacer un podcast solamente de tráfico para Google, porque creo que, o sea, la mayoría de infoproductos que nos llegan, que no han lanzado con nosotros, es como Google, es que muy poca gente lo trabaja bien, ¿no? Y eso lo sabemos. Entonces, claro, tiene un comportamiento totalmente distinto a Meta, ¿no? Aquí decimos, siempre hacemos el símil en la agencia, que Google los primeros días es un caballo desbocado. O sea, tú lo arrancas y así como en Meta ya el primer día, si tú ves los CPLs en 15 o en 7 euros o en 3, ya sabes más o menos por dónde va a ir el lanzamiento. En Google puedes ver primer día 70, segundo día 35, tercer día 10 y se te estabilizan 10, ¿no? Pero has empezado en 70 y eso en Meta es prácticamente imposible que te pase. ¿Cómo es esa fase de testeo a nivel de presupuesto? ¿Eres más agresivo, menos? Sabiendo que Google... es que además Google... Claro, que pensando y recordando momentos, es que igual lo arrancas a las 6 de la tarde, de golpe se gasta un por 3 del budget que tenía asignado y es como... Bueno, es que es locura. Entonces, a nivel de tiempos, ¿cómo lo trabajas? Obviamente, la curva de aprendizaje de Google, en este caso de YouTube, ¿vale? Porque el 99% de la publicidad que hacemos para lanzamientos son las famosas Demand Gen, que son las antiguas de YouTube. Le dejo un poquito más, porque al final es un poco lo que dices, ¿no? Sobre todo, vamos con mucha cautela a nivel de inversión, ¿vale? Es decir, si queremos invertir X, pues ponle un poquito menos, porque YouTube hace de las suyas y se gasta 20, 30, incluso hemos visto locuras de en una hora gastarse todo el presupuesto. Y entonces sí que le damos un poquito más de tiempo, ¿vale? A la parte de YouTube, si en Meta eran 72 horas, yo aquí mínimo le daría 5 días mínimo para poder ver datos reales, ¿no? Y luego me gustaría meterme, porque así como en Meta normalmente no nos metemos tanto en estrategia de puja, en YouTube sí. ¿No? Yo creo que en YouTube, sobre todo en proyectos mucho más consolidados, ¿no? Yo creo que YouTube, cuando lo arrancas por primera vez, tienes que dejarlo y decir, quiero este budget en YouTube y pase lo que pase. Luego, si tienes ya mucha experiencia con el cliente, ya valías mucho más rápido. Pero, ¿cómo te gusta arrancar esta fase de testeo? ¿Vas a maximizar conversiones o vas a CPA objetivo? Aquí depende, y para que veáis, ¿no? El caballo loco que es YouTube, que sería impensable en muchas situaciones, ¿no? de la publicidad digital. Pero hay proyectos donde ya tenemos muy medido el CPL y es como,
es que le pones un CPA. Es que no quiero que te gastes más si no eres capaz de traerme leads al precio que quieras, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esto era algo que se hacía más antes. Ahora, últimamente, vamos más a maximizar conversiones porque al final los costes de hace 6 meses o un año pues no tienen nada que ver con los de ahora. Porque el CPA está muy bien, pero hay que ir con mucho ojo. Quiero decir, es como un recién nacido, necesitan mucho cariño, ¿no? Esas campañas de CPA. Entonces, si al final el objetivo es también decir, oye, vamos con presupuestos grandes, vigila porque el CPA en 2 días se te puede morir una campaña. Claro, y sobre todo porque cuando vas a CPA, que es lo que dices, yo siempre digo, es ese cinturón de seguridad y en los lanzamientos normalmente necesitas de todo menos cinturón de seguridad, Exacto, ¿sabes? sí. Necesitas ir conduciendo a 200 por hora, pero pudiéndote mover. Entonces, claro, si metes un CPA, y nos ha podido pasar en momentos, ¿no? En un pasado donde vas con, yo qué sé, 10.000 euros diarios y ves que te has gastado 3.500. ¿Por qué? Porque estabas apretando el CPA a un nivel que la máquina no se puede gastar más. Entonces, yo también te diría, depende, ¿no? Si a veces, que no es lo menos común, seguramente te diría, no, pero sí que hay proyectos que te dicen, tú gastas y va bien, ¿no? Con lo cual a esos puedes ir un CPA porque tú le dices, ¿cuál es tu CPA? De 8, perfecto. Que si en 8 te lo cumple, tal, pero hay otros que te dicen, pase lo que pase, tenemos 80.000 euros de inversión. Uh-huh. Entonces, en eso te los tienes que gastar, ¿no? Entonces, ahí sí que diríamos, y sobre todo en cuentas que arrancan de cero, que no saben su CPA objetivo, es vete a maximizar conversiones Totalmente. sin duda alguna, ¿no? Y aquí una cosa a remarcar es, por mucho histórico y que el cliente lleve mucho tiempo trabajando con vosotros, dadle un poquito más al CPA. Es decir, Sí. si queréis el lead a 10 euros, pues dale 12 o 13 los primeros días, O ¿no? 15, sin miedo. Sí, total. ¿Vale? Ya iréis jugando, ¿no? De ir bajando el CPA. Y ya por último, que no hemos hablado en esta primera fase de testeo, con los tráficos templados, Uh-huh. ¿qué pasa? ¿Cómo los trabajas en la fase de testeo? ¿Te esperas a arrancarlo? Bueno, incluso podemos hablar de los 2 caminos que trabajamos, ¿no? Hay con clientes que igual nos esperamos a tener todo validado para escalar la cuenta, ¿no? Con ya solo lo ganador en tráficos templados, y hay en otros proyectos, ahora entraremos en profundidad, que igual a la máquina le cuesta más arrancar y empezamos con tráficos templados para los primeros inputs que tenga la máquina sean súper positivos con buenos CPLs. Entonces, tráficos templados en testeo, ¿cómo los trabajamos? Aquí, pues justamente como decías, ¿no? Depende del proyecto, 2 cosas. Una, si el proyecto tiene mucho volumen a nivel de tráfico templado, a mí como me gusta trabajarlo es, o empezamos al principio solo a tráfico templado y vemos un poco temperatura de cómo se va a comportar los leads, coste por lead, etc. Y si no, la otra vía es oye, me espero, salgo con el tráfico frío y cuando ya sé después de 3-4 días que este y este me está funcionando, voy solo con lo ganador a los tráficos templados, ¿no? Es algo nuevo que estamos haciendo, el decir, los primeros 2 o 3 días solo lanzo con el tráfico templado, pero a mí personalmente lo que más me gusta es, cuando ya sé lo que funciona el tráfico frío, me lo llevo al tráfico templado, ¿no? Y aquí depende del proyecto. Si el proyecto tiene bases de datos grandes, si tiene pues un canal de YouTube potente, etcétera, es vital poder separar los tráficos templados, ¿vale? Como hacíamos en el testeo, pues una campaña a la base de datos, ¿no? Que queramos impactar. Otra campaña, pues, a todos los usuarios de YouTube, gente que ha visto vídeos en los últimos, depende del volumen, ¿no? Si tiene mucho volumen, pues a lo mejor no es necesario ir a 540, podemos ir a algo más pequeño. Y luego, por otro lado, en la parte de meta, ¿no? Pues separamos muy claramente lo que es el page view y las redes sociales y las bases de datos, ¿no? Nos gusta trabajarlo como en 3. Oye, es un proyecto nuevo, un proyecto que no lo tiene tan rodado, las bases de datos son más justas, hacemos un mix y lo metemos todo junto. Redes sociales, PageView y CRM lo meto junto para darle volumen, ¿no? Eso es. Yo creo que ha quedado muy claro el marco mental de cómo nos gusta trabajar. Y sí que al final, sin ser consciente, ¿no? Han ido saliendo como, oye, tráficos templados los trabajo así, pero también los trabajo así, ¿no? Que al final sí que tenemos, o creo que todo el mundo tiene que tener una hoja de ruta muy clara, pero luego la experiencia de cada proyecto, y que parece curioso, pero cada proyecto opera de manera distinta muchas veces y nos vamos adaptando, ¿no? Al cabo del tiempo a cada proyecto, y algunos arrancamos pues, en templados, en otros con fríos de esta forma, en otros meta y luego arrancamos YouTube. Entonces sí que es cierto que este es nuestro marco mental. Luego vamos entendiendo las casuísticas de cada proyecto y nos vamos adaptando ahí. Tenemos anuncios ganadores, landing, tenemos todo y tenemos que gastar pasta. Uh-huh. ¿Cómo planteamos la fase de escalada? ¿Hacemos lo mismo? ¿Empezamos en meta?
¿Cómo planteamos el escalado en Meta? Vale, una vez tenemos ya los anuncios, lo que decía antes, ¿no? Es como hay verdes, amarillos y rojos, ¿vale? Lo suyo es que en esa parte, ¿no? De que ya vamos a escalar, para mí máximo entre 4 y 6 anuncios, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, vamos a diluir mucho el presupuesto. Ojalá sean todos verdes, ¿no? Ojalá fuesen todos verdes, desgraciadamente no. A veces rescatamos algunos, a veces tienen que haber naranjas en la fase de escalado. Exactamente, ¿no? Pero lo suyo para mí es entre 4 y 6 anuncios, ¿vale? Y en la parte de Meta, aquí sí que depende, ¿no? Ha habido una novedad en los últimos meses a nivel de Meta, entonces a mí lo que me gusta es hacer una CBO, ¿vale? Donde le pongo entre 3 y 5 intereses diferentes a los del testeo, es decir... En AdGroup, ¿eh? En AdGroup. O sea, una CBO, ¿vale? Con entre 3 y 5 intereses, ¿vale? Diferentes a los del testeo, es decir, si estás trabajando Broad, no le vuelvo a meter la Broad, ¿vale? Como normalmente lo que hacemos es Broad al inicio, ¿no? Para testear y audiencias más amplias, pues aquí trabajamos. ¿Qué trabajamos? Pues lookalikes, trabajamos intereses y trabajamos audiencias que pueden tener sentido que se trabajen aquí. Hacemos entre 3 y 5 y un presupuesto total, ¿vale? La idea es que ya sea un presupuesto grande, ¿vale? Cuando hablas de grande, que 1000, depende 2000, del proyecto, 3000, pero sí, o sea, son campañas donde, igual que en una AVO, pues a lo mejor a nivel de ad group en un testeo no le metemos 1000 euros, ¿no? Aquí sí que a lo mejor, pues entre 300, 500 euros son campañas que pueden asumir bien grandes presupuestos. Y a partir de aquí, lo que le decimos a la plataforma es como, oye, tenemos todo esto ganador, búscate la vida, ¿no? ¿Te gusta trabajar, que sé que en momentos te ha gustado hacer ese tipo de pruebas, es decir, trabajar en una CBO, pero decirle a cada grupo de anuncios que se gaste un mínimo? Sí, es algo que me gusta, sobre todo a lo mejor en los primeros 2 días o 3, cuando estoy escalando, es como, oye, que la plataforma vaya aprendiendo, ¿no? Y esta campaña nueva vaya aprendiendo, pero sí que es verdad que luego veremos que hay veces, ¿no? Que la plataforma o el algoritmo pues está gastando mucho presupuesto, que normalmente lo que vemos es que la foto es como, sí, es que se lo está gastando donde toca, ¿no? Pero se está gastando demasiado en alguno que no está ahí, ¿no? Que no es tan verde, ¿no? Entonces, podemos limitar y decir, oye, máximo gástate un 20% del presupuesto total, o máximo gástate $100, 100 euros, lo que toque, ¿no? Vale, entonces, estructura de meta súper simple. Entiendo que apretamos hasta el infinito esas campañas de testeo, hasta donde nos aguante. Luego entraremos en optimización, qué ajustes de presupuesto hago, nuestra campaña ABO de testing y nuestra campaña CBO de escalada y nuestros tráficos templados. Con esto, tal. No nos vamos a meter hoy en países. ¿Qué trabajo países? Te duplica la estructura que estás haciendo para España, para Estados Unidos, luego para México, luego para Colombia. Oye, que no tienes un presupuesto infinito, pues nosotros agrupamos por CPMs, por no meterme hoy tampoco mucho al lío, pero es como, vale, Chile, Argentina, Perú, Ecuador tienen un CP similar y un mercado que tampoco es tu prioritario, los agrupo y le pongo LATAM 2, México, Colombia, que son tus puntas de lanza dentro de LATAM Top 1 y luego Estados Unidos, por otro lado, mercado latino, por poner ejemplos. Ok, estructura clarísima en Meta. YouTube, ¿cómo escalamos la estructura? ¿O cuál es tu estructura de apretar? Para mí la clave en YouTube es, una vez tengamos los anuncios que mejor han funcionado, hacer varias campañas con aquello ganador y trabajar varias audiencias. ¿Qué audiencias trabajo yo a nivel de YouTube? Pues podemos trabajar en los lookalikes, ¿vale? Que fue algo que no se trabajaba antes en Meta y desde que salieron las Demand Gen fue la novedad, ¿vale? Trabajar los lookalikes. Aquí depende. Si hay volumen, pues pongo todos. Lookalikes, por ejemplo, de compradores y a lo mejor un lookalike de una base de datos cualificada. De buenos leads. ¿Vale? Y luego, por otro lado, me creo una de intereses con mucho volumen. ¿Vale? Es decir, no hagamos 3 o 4 de pequeñitas, sino yo lo que hago es mucho volumen a una grupo, audiencia. Campaña, grupo. Campaña, grupo y lo ganador. Vale. Y luego otra, por ejemplo, podemos hacer una de intereses con lo ganador y otra de lookalike con lo ganador. Al final pensad que es lo que decimos, es que el testeo no se para. Y ya son campañas que llevan 4, 5 o 6 días de ventaja, donde ya van rodadas y donde nuestro foco tiene que ser en seguir escalando esas campañas, ¿no? Lo que decía, audiencias muy grandes, donde URLs, apps, un montón de intereses, porque es lo que hemos detectado que mejor funciona. Darle mucho volumen a YouTube, porque es
cuando mejor trabaja el algoritmo. Justo, yo creo que si te vas a trabajar YouTube y cuando nosotros hacemos alguna consultoría en negocios que quieren implementar YouTube, ¿no? Que trabajan muy bien la parte de captación de meta, pero nunca se han metido en YouTube, es como YouTube, ecosistema Google, pero YouTube necesita volumen. No, voy a hacer una de palabras clave. Perfecto, métele 1.000, 5.000 o 20 millones si puedes. No le metas curso de publicidad digital. Eso va a ser un drama de campaña. Entonces, YouTube necesita muchísimo volumen. Y normalmente lo bueno es que luego, con ese volumen, te aporta una estabilidad distinta a Meta, ¿no? Te aguanta normalmente, si funciona bien la plataforma, inversiones mucho más altas que Meta, que a veces el punto de rotura de Meta es previo, ¿no? Se rompen antes las campañas cuando nos pasamos de avariciosos a la hora de escalar, ¿no? Y YouTube, al necesitar campañas con tanto volumen, te aguantan mejor la inversión. ¿Por qué? Porque tienen una masa crítica mucho más grande. Aquí algo por añadir es, si te está funcionando bien YouTube y tienes el testeo con un CPL ya muy objetivo y muy cuadrado, aquí sí que lo que puedes hacer estas campañas es directamente ponerles un CPA y decir, oye, es que ya tengo el 80% de la inversión que me está trayendo un CPL X, ¿no? Entonces, estas campañas puedes ya arrancarlas a CPA y decirle, oye, que ya tengo campañas que me consiguen este coste por lead, si no me lo consigues, no gastes, ¿no? Creo que puede ser algo interesante que a veces también aplicamos. Yo creo que hay un punto muy importante, ¿no? Que seguramente siempre cuando hablamos con una de plataforma, que cuando ve lo que es un lanzamiento, pues se queda pálido porque no están acostumbrados, ¿no? No, ajustes de presupuesto del 20% para que no se rompa, o 10%, como seamos cuidadosos. Y claro, el lanzamiento, eso igual pasas un grupo de anuncios que lo tienes en 200, mañana 400, al día siguiente en 600 y al día siguiente en 1000. ¿Cómo recomiendas tú o cómo te gusta a ti hacer los ajustes de presupuesto tanto en Google como en Meta? Obviamente dependerá del presupuesto, ¿no?, que tenga cada proyecto, pero hay que ser agresivos. Quiero decir, si vamos de 20 en 20, sí que cuando tienes mucho volumen ya lo puedes hacer, porque si tienes una campaña con 500 euros, pues el 20% perfecto, pero si no, hay un momento en el que le tienes que decir a la plataforma, hey, pasamos de 100 a 200 y de 200 a 400, ¿no? Entonces, somos bastante agresivos, igual que no nos comprometemos con el presupuesto. Si, oye, he encontrado una audiencia, una campaña que me está funcionando, la escalo, pero llega un punto en el que tocamos techo, oye, reducimos porque esta que estaba a la mitad de presupuesto está funcionando bien. Cuando ya tienes los anuncios ganadores, la clave ya es un juego más de mover presupuesto y decir, oye, que me funciona bien esto, aprieto, más presupuesto. Que no, reducimos, ¿no? Pero somos agresivos. Y yo creo que hay una parte que a mí me gusta de la agresividad, ¿no? Que al final creo que yo recuerdo seguramente los primeros lanzamientos grandes que he gestionado y seguramente te habrá pasado lo mismo, ¿no? Donde, hostia, claro, estar manejando presupuestos de 5 o 6.000 euros al día, hostia, ¿no? Y ahora te llega un lanzamiento que son, no, tenemos que gastar 30. Ah, bueno, pan comido, ¿no? Es como esa parte de tal. No, pero sí que hay una cosa dentro de las apretadas agresivas que a mí me gusta, que yo creo que, o lo que yo siento muchas veces, no sé cómo lo ves tú, que en plataforma, a veces, cualquier ajuste, ¿no? La plataforma se resiente como al día 1, ¿no? Es como, yo hago un escalado fuerte y el día posterior es como, ¡pum!, luego se me vuelve a estabilizar, ¿no? Si hago como, en lugar de pasar de 250 a 500, hago 250, 350 y 500, tengo 3 días de ajustes, versus si paso de 250 a 500... Es como, tengo un día de corrección, pero luego ya lo tengo en el presupuesto que lo quiero tener, ¿no? Y muevo menos a la plataforma, ¿no? Que también es una cosa que a veces es como, no la vuelvas muy loco, y aquí también es ir validando, ¿no? Pero yo sí que a veces veo como, soy un poco de la tesis de, oye, hago el escalado fuerte, ¿por qué? Porque en esa transición pierdo un día que lo voy a perder siempre, pero si lo hago en 3 días, pues hay 3 días de microajustes dentro de que se estabilice la máquina de nuevo, ¿no? Entonces, hablamos de agresivos, ok, yo creo que es evidente, es lo mismo que en un Black Friday. ¿Cómo no vas a ser agresivo si tu carrito cierra el 29, la oferta de Black Friday termina el día 29 a las 12 de la noche? Es lo mismo. ¿Cómo no vas a ser agresivo si el primer día de directo empieza el sábado día 3? Pues es que te tienes que gastar toda la pasta antes de ese día, porque todo lo que haya pasado después ya no puedes estar. ¿Qué días aprieto más? Porque eso sí que es una cosa que seguramente hemos trabajado muy distinto con muchos clientes, pero ¿a ti cómo te gusta trabajar? ¿Empiezo y voy haciendo una curva hasta el final y luego últimos días desescalo? ¿Hago así hasta el final? ¿Empiezo fuerte y desescalo?
¿Cómo te gusta a ti distribuir el presupuesto a lo largo de todo el lanzamiento? En los últimos meses hemos ido cambiando, ¿no? Al principio recuerdo que era como, bueno, pues empezamos con esa fase de testeo, tampoco nos volvemos locos, y a medida, ¿no?, que se va acercando el día del directo o el día donde pues, el autor va a entregar algo a los usuarios, apretamos muchísimo esos últimos 4 o 5 días porque al final teníamos validado, ¿no?, de que el usuario que captamos el día 3 días antes, 2 días antes o un día antes del propio webinar, pues el pico de asistencia era el doble o el triple, ¿no? Entonces era una foto de decir un 20% la primera semana, otro 20% la segunda y el tercero le meto lo que toque, ¿no? Últimamente, ¿no?, se está trabajando muy bien lo que viene siendo el de camino, ¿no? Y hay muchos proyectos que nos dicen es que durante los 15 o 20 días que estamos de captación, el usuario entra dentro de nuestro ecosistema y somos capaces de elevar la temperatura, ¿no? Entonces sí que es verdad que últimamente, a pesar de que la primera y la segunda semana no somos tan agresivos como la tercera, esto ya no es tan marcado, ¿no? Es que creo que has dado con una tecla que, claro, es que llevamos mucho tiempo y ahora que lo dices es como, ¿por qué ahora hemos cambiado o se está modificando el comportamiento? Porque se trabaja mucho mejor. Claro, antes nosotros hemos vivido la época de Camino que era como mails cuchilleros y no había nada más. Claro, es que ahora en el de Camino se trabajan comunidades de WhatsApp, se hacen PDFs descargables, se hacen grupos de trabajo, se hacen sesiones de Camino con autores relevantes para él, se hacen directos de Camino también de aportación de valor, se hacen grupos VIPs. Claro, el de Camino se trabaja mucho, con lo cual, si yo ya los he metido antes, pues hay una parte de que voy trabajando, ¿no? Sí que seguramente no lo había pensado nunca, pero claro, este escalado de 20-20-60, ¿no?, que se hacía antes, era porque no se trabajaba tan bien de Camino. Ahora los proyectos ganadores es que el de Camino lo trabajan muy bien y por eso muchas veces tenemos mucho feeling antes de que llegue el día del directo, ¿no? Con esas encuestas, cómo están respondiendo. Entonces, hay un feeling de ya lo hueles, ¿no? Entonces, claro, me parece muy interesante esa parte, ¿no? De decir, oye, y también tienes que ser muy honesto con cómo estás trabajando el de Camino. Si tu de Camino no es el mejor, pues igual concentra más inversión para el final, porque tampoco le vas a aportar tanto valor de Camino. Si en tu estrategia de lanzamiento el de Camino es muy potente, con grupos privados de WhatsApp, con comunicaciones muy concretas y muy bien trabajadas, mételos porque van a vivir de eso más, ¿no? Entonces, me parece súper interesante. Y ya por último, en esta fase antes de pasar a la fase de push a los eventos, que también creo que es una fase que muchas veces, creo que cada vez menos, pero yo recuerdo en los primeros años que empezamos a llevar lanzamientos, era el gran olvidado. Es como los de la public, captábamos leads y todo lo que pasa después era como, yo ya te he metido todos los leads, ¿no? Y luego con nosotros siempre hemos acompañado. Pero sí que antes de pasar al punto de push a los eventos, es como, vale, si tenemos data, porque nosotros a día de hoy hay muchos proyectos que tenemos data de qué anuncios funcionan mejor y a veces nos pasa, ¿no?, que tenemos anuncios que nos traen un CPL alto, pero recupero lo que hemos dicho al principio. Hacemos según qué tipo de test en el formulario de acceso, que si ya saco información relevante, a veces tengo anuncios que me traen un coste por lead más elevado, pero me traen un mejor lead. Entonces, ahí también hay que ser muy finos, ¿no? Que a veces hay muchos proyectos como, no, mi CPL. Oye, está muy bien, pero ojo, porque nosotros a veces hemos tenido lanzamientos con CPLs de putísima madre y luego se cae todo en la venta, ¿no? Entonces, también es importante que si eres capaz de medir la temperatura del lead, no te centres solo en volumen, sino también en calidad. Y los últimos lanzamientos más grandes, te diría, hemos ido mucho más a calidad que a volumen. Con CPLs que si nos los dicen hace 4 años, sí. El día 3 bajamos la persiana. Total. Y hemos hecho picos históricos en lanzamientos. Lo que hacemos, ¿no?, también es pues validar con el cliente cuál es su avatar, ¿no? Y al final el CPL no deja de ser la puerta de entrada hacia lo que viene siendo el ecosistema del proyecto, del infoproductor o de quien sea, ¿no? Entonces, en este caso, creo que hay que tratarlos diferentes, ¿no? Y a veces pues estamos muy alineados con el equipo que hay detrás del infoproductor o con el infoproductor de decir, bueno, es que estás pagando a lo mejor un 20 o un 30% más por este lead, pero es que fíjate el mensaje y de qué le estás hablando en el anuncio y fíjate en este anuncio, ¿no? Entonces, creo que no hay que centrarse tanto en el coste por lead, sino en, oye, ¿vale la pena, ¿no?, pagar X por este lead y que te está entrando por esta puerta de entrada?
Pues seguramente sí o seguramente no, ¿no? Entonces lo valoraremos. Igual que pasa entre Meta y Google, ¿no? Que al final en el 99% de los casos vemos que el lead pues nos sale un 20, 30, 40% más caro en YouTube, pero luego vemos a nivel de rentabilidad, de coste por adquisición, y es que es más rentable, ¿no? Y hay muchos clientes que luego, a toro pasado, dicen, es que le tendría que haber metido más a YouTube. Pero en ese momento te cagas. Y yo creo Claro. que ahí está la diferencia también cuando llevas tiempo trabajando con un proyecto, confía en ti, tú confías en él, que es como en esos momentos donde ves que YouTube está un 30 o 40% más caro, tienes la sangre fría, te vas al histórico, dices, tío, que en el anterior lanzamiento fue similar y el coste por adquisición en YouTube fue de 500 euros y en Meta fue de 1.000 euros. Mantengamos la sangre fría, ¿no? Uh-huh. Y nos ha salido en cierres de lanzamiento donde decimos, hostia, es que me podría haber permitido en YouTube un coste por lead del por 3 de lo que tenía en Meta y aún así hubiera tenido el mismo coste que adquisición, ¿no? Entonces, es muy importante yo creo que en los lanzamientos muchas veces es la sangre fría, ¿no? También de que hablamos de que en el lanzamiento hay mucha acción, pero si tienes el trabajo bien hecho, confía en el trabajo bien hecho, ¿no? Porque a veces llegas momentos de mitad del lanzamiento y seguramente hemos sido los primeros en pecar de ver cosas que no estaban en la hoja de ruta y querer pivotar demasiado cuando, tío, que está bien trabajado, confía en el trabajo y luego es ese feeling, ¿no? De cuándo aguanto, cuándo cambio y creo que es el mayor reto de lanzamientos. ¿Te parece si pasamos a la parte de push a los eventos? Para que entienda la audiencia, push a los eventos. Nosotros recomendamos a todo el mundo que si mañana es el directo, hagamos publicidad, ya no de captar leads, sino a toda la base de datos diciendo, viene el directo, o moviendo el replay, o moviendo momentos de venta. Entonces, para el push al evento, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es como cuando viene Joaquín Sabina a la ciudad o Bad Bunny o el Gamper del Barça, empapelan la ciudad diciendo el 13 de noviembre es Bad Bunny, como generan ese hype, ¿no? Entonces, con los anuncios siempre decimos, hagamos lo mismo, como que a todos los leads vean banners o estén en Meta, estén en Insta, vean banners, estén en YouTube diciendo, hey, nos vemos tal día, se viene el evento, como, ¿por qué? De nada sirve la captación sin la asistencia, ¿no? Que creo que es una de las métricas principales que tenemos que intentar levantar en todos los proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo dividimos la parte de push al evento? Que creo que es básico. Para mí, el mínimo viable es poder hacer banners, ¿no? Como dices, mínimo de mañana es el día y hoy es el día. Esto es como lo mínimo viable. Sí que luego hay proyectos que a lo mejor pues una semana antes ya te están avisando, hey, que la semana que viene nos vemos. Para mí, el dispensable poder trabajar el mañana y el hoy, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, nosotros a nivel de campañas y a nivel de creatividades, ¿cómo lo trabajamos? A mí sí que, al ser algo muy visual, me gusta trabajarlo mucho con estáticas. Hey, banner, ¿no? El típico banner que podemos ver en una marquesina del bus o donde sea en la calle, pues el poder decir, mañana nos vemos en directo y hoy nos vamos a ver en directo. Pero sí que es verdad que también es el momento, ¿no? Donde el autor o el infoproductor o la persona que vaya a dar la charla sea más cercano con la audiencia, porque al final no vamos a avisar a todo el mundo, sino vamos a avisar seguramente a la gente que está inscrita, ¿no? Entonces es el momento donde el autor puede grabarse de una manera más orgánica, más cercana. Utilizamos mucho lo que viene siendo los verticales, la persona o el autor hablando a cámara de, hey, es que mañana te espero, ¿no? Que tienes una cita conmigo. Entonces lo trabajamos así, estáticos y vídeos caseros, que le llamamos nosotros, y a nivel de publicidad lo diferenciamos entre el BOFU, decimos, ¿no? Y el TOFU. Entonces, ¿qué diferencia hay? Si hay volumen, solo iríamos al BOFU. ¿Qué es el BOFU? El BOFU es la gente que ha formado parte de la fiesta. Los que te han dejado el lead, ok. ¿Vale? Si hay volumen. Si no hay volumen, lo que tenemos que hacer es el TOFU. ¿Qué significa el TOFU? Pues ese tráfico templado más cercano. ¿Que hay movimiento? Pues a lo mejor hacemos redes sociales 7, PageView 7 y avisamos a esa gente de que mañana o de hoy va a tener el evento. Si no, si es un poquito más grande, pues lo que hacemos es como mezclarlo, ¿no? Y decir, todos los leads y les sumo este tráfico templado de los últimos 7 o 30 días para empujar a la asistencia. Claro, si no tienes el volumen suficiente para que te activen, si no en muchos casos vinculamos el Active Campaign de turno con el cliente y de manera todos los registrados o el día antes vamos descargando las bases de datos, las subimos o tiramos desde personas que nos han dejado el lead, ¿no? Sí que es súper importante. Venga, parte de replay. Hacemos lo mismo. Dejamos, si hoy ha sido el directo, mañana a mediodía aproximadamente empezamos con esa comunicación. Lo mismo,
estáticas, sobre todo, y algún mensaje a nivel de vídeo del autor diciendo, hey, ya tienes el replay, con esa urgencia de en 2-3 días desaparece. La repetición ya no va a estar. ¿Cuántos días nos gusta dejar el replay? Entre 2 y 3 días aproximadamente. Y entonces pasamos a la parte de ventas. ¿Solapamos replay con ventas o...? Depende del proyecto. En algunos momentos sí que a lo mejor pues, nos pillan unas horas o incluso un día, pero a mí me gusta trabajarlo como comunicación de replay, comunicación de ventas. Como hoy estoy comunicando, vuélvete a mirar el directo y cuando cierro eso es como venta, 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 venta. ¿Vale? Eso es. Dentro de venta, que creo que aquí sí que es donde trabajamos más ángulos también a nivel creativo. ¿Qué ángulos nos gusta trabajar? Nos ponemos en un escenario de un proyecto grande donde ya he hecho varios lanzamientos y donde, bueno, pues hay comunidad detrás. A nosotros nos gusta más o menos, ¿vale? Para que entendáis, son unos 7 días aproximadamente donde el carrito está abierto. Y lo dividimos en varias fases, ¿vale? Primero tenemos anuncios de testimonios, donde a toda esa gente que ha formado parte del propio lanzamiento, ese BOFU que hablábamos antes, esa gente que se ha inscrito al lanzamiento, le impactamos con anuncios de testimonios, ¿vale? Y esos testimonios lo dividimos en 2. Hacemos una campaña con testimonios y 4 anuncios de un día hacia otro día. Y luego abrimos otra campaña de un día hacia otro día, ¿vale? Así, de esta manera, tenemos 8 anuncios donde no siempre están rodando los mismos, ¿vale? Luego tenemos unos anuncios en caso de que, por ejemplo, el proyecto tenga una comunidad, pues también, ¿no? De autoridad, de comunidad, oye, que no vas a estar solo, que forma parte de más de 2.000, 3.000, 10.000 personas y lo hacemos igual. Durante todos esos 7 días mostramos anuncios de la comunidad. Y luego nos gusta trabajar las ventas por diferentes tramos. Normalmente lo que aconsejamos al cliente, al proyecto, es, oye, hazte 2-3 días de máxima urgencia donde toda esa gente tenga algo a cambio. Normalmente es un bonus de acción rápida donde se les regala, pues aparte del programa, el curso, la formación, lo que sea, pues te llevas un extra. ¿Qué nos permite eso? Pues seguramente en esos primeros días donde la gente viene de haber estado en el directo y de que quieren formar parte del programa, pues el bonus de acción rápida es lo que necesitan, ¿no? Para accionar, para tomar la decisión. Esto, 2-3 días máxima urgencia. Se acaba y entramos en las ventas tramo 2, donde es, podríamos decir, el valle, ¿no? Donde se esperan menos ventas porque el primer pico ya ha entrado en el bonus de acción rápida. Y luego, fundamental, trabajar las últimas horas. El último día de cierre de carrito metemos mucha caña a nivel de inversión y seguramente aquí avisemos ya a todo el mundo, ¿no? Abramos ya mucho más las audiencias y a lo mejor pues avisemos a tráficos templados de hace 60 días, ¿no? De, oye, esto se acaba, ¿no? Fíjate qué importante, Alex, porque al final en carritos que están abiertos entre 5 y 7 días, ¿no? A veces hay proyectos que un poquito más por el tipo de productos, otros un poquito menos, pero que hemos hablado de que tenemos igual, no sé, 7, 8 ángulos distintos de venta y ya no compra el programa por esto, sino comunicaciones distintas de ahora tengo el bonus, último día de bonus, con lo cual muevo urgencia, luego últimas horas. O sea, lo importante aquí también es como ser frescos en los mensajes, no, carrito abierto, accede ahora al programa X. Ok, está bien, pero ten otros activadores que mueven al usuario a decir, vale, ahora tomo la decisión. Y ya por último, si te parece, ¿qué presupuesto le destinamos a toda esta parte de push? La parte de push aproximadamente entre un 5 y un 8% del total del lanzamiento o del presupuesto total. Vale, y de entre la parte de empujar al evento, replay y ventas, ¿cómo distribuirías ese? O sea, para mí testimonios comunidad es una inversión pequeñita donde básicamente voy a esa audiencia más caliente, ¿no? Esa audiencia que a lo mejor pues, ha asistido al directo o bueno, o si no hay volumen, pues toda la gente que ha dejado el lead para formar parte del lanzamiento y foco en el tramo 1. Al final, el bonus de acción rápida pues, nos va a ayudar a accionar a la gente, a meternos a gran parte, ¿no? de las ventas. El tramo 2 es un momento más valle, donde normalmente dura más. Y luego metemos toda la carne en el asador en las últimas horas. Buenísimo, Alex. Pues por ir cerrando, que normalmente siempre... No, los casos de éxito y tal, a mí me gustaría como aprendizajes que hemos sacado estos últimos 5 años haciendo lanzamientos gigantes. Es que seguramente no podemos ni cuantificarlo, pensaba, ¿no? ¿Cuánto hemos invertido en lanzamientos? Es que no podríamos ni sumarlo, decir, hostia,
Y si te pondrías a sumar diríamos, ¡qué locura! Es como, Sí. este dinero ha pasado por nuestras manos. ¿Sabes? Entonces, ¿qué aprendizajes hemos sacado o has sacado estos últimos años? Pues al final no solo tratamos con proyectos, ¿no?, que invierten 100, 200, 300 mil, sino también apoyamos y damos soporte a proyectos que se quieren lanzar en el mundo de los infoproductos o que son proyectos más pequeños, ¿no? Entonces, algo nuevo, por ejemplo, es cuando creas una cuenta publicitaria, están capadas, ¿no? Aunque parezca raro, esto hablo de Meta, pero Meta durante 1, 2, 3 días o a veces una semana no te deja invertir más de 40 euros porque eres un desconocido para él y no puedes, ¿no? Y a lo mejor pactamos con el cliente hacer un lanzamiento pequeño de 3-5 mil euros y nos hemos encontrado con eso, ¿no? Y cómo le justificas y qué haces, ¿no?, para eso. Nosotros lo que hacemos en proyectos así es, si vamos a arrancar de aquí una semana, pues una semana antes hacemos un pequeño turbinado que le llamamos, donde agitamos, ¿no?, todo el contenido que tiene el autor y le ponemos un presupuesto para llegar al máximo de esos 40 euros. Y aquí hay un extra tip, ¿no? Que no sé si lo ibas a decir, que lo que tienes que hacer siempre es forzar el pago. Eso es. Porque si tú cada día fuerzas el pago, al final Meta no te quiere dejar que gastes 1.000 euros sin él garantizarse que tú eres un buen pagador. Y eso lo entendemos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? No te deja gastar más de 40 euros diarios porque dice, yo no sé si me vas a pagar. Entonces, si tú, cuando has gastado 15, 20, ya le adelantas el pago, a los 3 días Meta dice, hostia, este tío es buen pagador y no te pasa de 40 a 70, sino igual te pasa de 40 a 210, de 210 a 400 y de 400 a 800 y luego te deslimita. Y es una cosa, creo que dices, no, para proyectos que están lanzando, sí, pero a veces hay gente, y nos ha pasado con proyectos gigantes, o sea, que tienen una marca personal de 1 millón de seguidores detrás que dice, soy el rey del mambo. Pues claro, entra Meta y Meta lo mira como si fuera Sí. el último mono. Entonces, que iba con una audiencia de infinita, de ¡buah, soy el rey! Y claro, lanzas con un tío que va con 1 millón de seguidores y es que te puedes gastar 40 euros al día, con lo cual es como, igual tienes un proyecto en orgánico muy sólido, pero que si no has lanzado nunca, ojo, porque igual tienes todo preparado y si no caes con eso, se te va, con perdón, a la mierda el lanzamiento. Por eso linkamos, ¿no?, al principio del podcast la importancia de, en proyectos donde ya tenemos una rueda y hay un proyecto estable, grande y que tenemos la intención de invertir, es fundamental meses antes tener 2 o 3 cuentas entrenadas para que no pasen estas cosas, ¿no? Venga, otro aprendizaje que hayamos sacado. Otro aprendizaje, por ejemplo, ahora, ¿no?, lo que hablábamos de el tema de Google y el tema de YouTube con problemas, etcétera. Oye, si podemos tener 2 o 3 días antes los anuncios ya subidos, que entren en revisión, nos va a dar mucha tranquilidad a nosotros y también al cliente, ¿no? Y el cliente pues ve y dice, bueno, pues oye, se está haciendo un buen trabajo, hemos arrancado de esta manera. Luego a veces no sirve de nada porque pasa el robot y a los 3 días con 3.000 euros de inversión nos rechazan todos los anuncios. Pero al menos esa tranquilidad nuestra y del cliente de decirle, oye... Vas algo cubierto. Exactamente, ¿no? Luego, yo también diría, por ejemplo, que es interesante el reciclar anuncios ganadores del pasado, ¿no? Creo que muchas veces es un gran olvidado decir, tío, no hace falta que te grabes, que sí hace falta que te grabes cada vez, pero si ya tienes anuncios del pasado que te funcionan, si tu promesa del evento es la misma, sigue utilizando esos anuncios, porque también te dan un termómetro, ¿no? Decir, hostias, ¿qué tal? Y digo, mira, este anuncio que hoy antes lo tenías a 3, ahora lo tienes a 4,5, que también te dice un poco la realidad del mercado. Totalmente. Si nos vamos a la parte de Google, algo que hemos detectado, ¿no?, y que ya hace bastante tiempo que no trabajamos, pero que hay que remarcarlo, ¿no? Porque, bueno, es no utilizar las PMAX para captar leads y sobre todo para tema de lanzamientos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que nos encontrábamos eran campañas donde los leads estaban tirados, donde a nosotros era como inflábamos al cliente y era como hacernos trampas y engañar al propio cliente, ¿no? Porque era como, oye, es que tengo una campaña de PMAX que me está trayendo los leads a tirados de precio, pero es que luego no hay forma de que esos leads conviertan. Y te caía el ratio de conversión por completo, la asistencia, ¿no? Yo recuerdo en las apariciones al principio de Pimax, y claro, el cliente decía, guau, pero métele caña. Y tú, que no, ¿sabes? Que es como que como le meta caña a esto y lo escale, te quedas sin lanzamiento. Aquí otra cosa importante, ¿no? Y consejo y bueno, para nuestra audiencia es el tema de los primeros días o el día de antes, créate ya todas las audiencias que vas a trabajar, ¿no?, del lanzamiento, porque algo que nos hemos dejado, pero nosotros siempre que vamos a captar leads tenemos negativizado la audiencia de leads, porque si tú ya me has dejado el lead,
no quiero que me vuelvas a dejar el lead ni que imprima, ¿no? Y es algo básico, pero que puede servir. Entonces nosotros el día 1 o el día 0, antes del lanzamiento, nos creamos todas las bases de datos actualizadas, nos creamos el page view, nos creamos todo lo necesario que vayamos a utilizar en el futuro. Y yo, por ir cerrando, como último consejo, que no lo he apuntado y cuando lo diga te vas a reír, es como no arranquéis un viernes, ¿vale? O sea, no arranquéis un puto viernes. No seáis así, porque tenéis que entender que en la mayoría de proyectos, o sea, el fin de semana tiene un comportamiento totalmente distinto. Tú, de lunes a viernes, tienes a todo el mundo al 100% metido en el proyecto. Entonces, arrancar un viernes implica arrancar en el momento que tu negocio tiene menos ojos, que el mercado se comporta de una manera muy distinta, porque el fin de semana el comportamiento es muy distinto. Entonces, no arranques un viernes, te diría nunca. Luego lo digo y luego nos pasará que mañana volveremos a arrancar un viernes. Pero sí que hay una parte muy importante de intentar nunca arrancar un viernes, arrancar un lunes, un martes, un miércoles, porque así ya tenéis 3 días y ya el fin de semana y te puedes ir un poquito más tranquilito el fin de semana, que creo que es importante, ¿vale? Así que nada, si has llegado hasta aquí, deja un comentario. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos tu opinión de cómo has vivido. Creo que el reto que teníamos, Alex, lo hemos cumplido con creces. Es como, ojo, a ver qué podcast hay o qué contenido que se meta ahí en el barro y enseñe cómo operamos y cómo se operan lanzamientos desde, pues lo decíamos, desde 5 hasta 150, 200.000 euros de lanzamientos. Así que esta es la hoja de ruta, no hay más. Tampoco hay botones mágicos para no. Y te vas detrás de Meta, desplegas la segmentación ampliada y le pones el Audience Network. No existe. Esto es un trabajo, yo ya hemos hablado de tráfico, pero es un trabajo de diseño de oferta, de landing, de buenos anuncios, buenos guiones y luego todo esto llevártelo a las campañas, ¿vale? Así que, Alex, un placer. El placer es mío. Nos quedamos con un siguiente podcast pendiente, que es cómo se opera en YouTube como Los Ángeles. Venga. Venga, tío, muchas gracias. Hasta luego, chao, chao.